El Dr. Lightman es el presidente y fundador de la institución ARI para la investigación y difusión de la sabiduría de la Kabbalah y es reconocido a nivel mundial como uno de los más destacados cabalistas de nuestros tiempos. Cuenta con un doctorado en filosofía y una maestría en medicina cibernética. ¿Podría explicarnos qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad, cuál es la ley general de la naturaleza, en donde todas las leyes que estudiamos en la física, en la química, en la psicología, en la fisiología, son simplemente leyes pequeñas, particulares de aquella ley general. Aquella ley general se llama Dios, Boré en hebreo, porque esa ley abarca toda nuestra realidad y la mantiene, y la trae a una cierta meta, y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esta ley, la enseña y la explica a cualquiera que la estudie. ¿Quién o qué es Dios? La sabiduría de la Kabbalah nos explica sobre Dios, que es la fuerza general que maneja toda la naturaleza, y esta fuerza el hombre la alcanza por sí mismo. Por eso Dios en hebreo es Boré. Viene de la palabra Bo-Re, ven y ve. O sea, el hombre puede acercarse, venir a aquella propiedad que se llama Dios, y ver y sentir aquella propiedad. Y el hombre entonces con eso alcanza al Creador, a esa fuerza general de la naturaleza, y se une con ella como en un sistema integral. ¿Con Dios? Sí, y esta es la meta de la creación, que el Creador Dios quiere que nosotros lleguemos a su altura, a su nivel. Por eso vamos desarrollándonos todo el tiempo en el transcurso de nuestras vidas, y de generación en generación. El hombre es la única criatura en toda la realidad que se desarrolla, pero no termina su desarrollo, porque nosotros sí crecemos durante nuestra vida. Evolucionamos, pero no realizamos nuestro potencial de seguir desarrollándonos hasta la altura en donde abarquemos toda la naturaleza. ¿Todos nosotros tenemos que llegar a eso? Todos, porque no tenemos una persona que no se incluye en ese sistema. Inanimado, vegetativo y animado. Existen en una forma instintiva, en una forma equilibrada con la naturaleza, porque sus instintos los activan y ellos hacen lo que la naturaleza les ordena. Pero el ser humano, ahí la naturaleza no le da todas las órdenes. En el nivel humano estamos libres, podemos determinar las relaciones entre nosotros como se nos da la gana, porque no sentimos que ahí también existe una fuerza de la naturaleza, una ley de la naturaleza que existe, pero nosotros la violamos, no estamos en ella, no la cumplimos, y por eso que no la cumplimos sufrimos todo el tiempo, y nuestro mundo, nuestra vida está llena de sufrimiento. De no ser así, si supiéramos que hay una ley para la sociedad humana y para cada persona, hubiéramos cumplido esta ley, hubiéramos tenido una vida, estaríamos en el paraíso. Y esto es lo que nos da la Kabbalah, conocer esta ley y estar en equilibrio con la naturaleza. También podemos ver en cualquier lugar donde conocemos las leyes de la naturaleza y las utilizamos correctamente, ganamos, y aquí debido a que no sabemos cómo la naturaleza nos trata como seres humanos, y no podemos actuar de vuelta a la naturaleza, entonces sufrimos, y por lo tanto el estudio de la sabiduría de la Kabbalah le abre al hombre la posibilidad de llegar a la eternidad, la felicidad, a la alegría, a la plenitud, porque conoce todo sobre la creación, y entonces puede aprovecharse de ella y para el bien, para sentirse mejor, y los demás también. ¿Por qué tantas personas hoy en día están en búsqueda tras la espiritualidad? La sabiduría de la Kabbalah existe ya casi 6.000 años. Y ya desde su principio decía, está escrito así en el libro de Yetzirah, que es el primer libro de la Kabbalah, que precisamente en nuestros tiempos, 5.000 años después, la humanidad va a llegar a un estado en el que va a sentir que ya no sabe cómo vivir, cómo arreglarse, cómo del todo existir en este mundo, que nuestro ego va a crecer tanto que vamos a odiarnos uno al otro, nos odiamos a nosotros mismos, no podemos quedarnos en la familia, nos divorciamos,
caemos en las drogas, en depresión. Es la primera enfermedad del mundo. Y otras enfermedades también, que son resultado de alguna desesperación general que existe en la realidad de toda la humanidad. Hay una sensación hoy en día que ya mejor no va a ser. Jamás hubo una situación como esa. Siempre pensamos que en la próxima generación va a estar mejor que la nuestra y que los niños van a estar mejor que los padres, pero hoy en día ya no pensamos así. Y ese es el problema que las personas entonces sienten. Nosotros nos sentimos, nos perdemos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Y entonces ya entendemos que en este mundo ya no vamos a recibir respuesta. Y a toda esta pregunta de cómo existir y para qué existimos. Y entonces las personas se empiezan a dirigir desde adentro en una forma instintiva. Interna se atraen a algo más alto que este mundo, a aquella fuerza superior que maneja toda la realidad. Pero ya no les es suficiente creerlo como era antes, sino que también quieren saber, conocer a esa fuerza y alcanzarla y sentirla y entenderla. ¿Para qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Para qué existimos? Es realmente la pregunta que se hace ocultamente millones de personas. Y ellos se atraen, por lo tanto, a la Kabbalah. Y aquellos que no encontraron la Kabbalah caen en la desesperación. Entonces, ¿quién puede o a quién le es permitido estudiar la Kabbalah? De aquí, de lo que hablamos, es bien claro que cualquiera que tiene esa pregunta, ¿cuál es la vida? ¿Para qué vivo? Se merece estudiar la Kabbalah, porque de la pregunta natural, esa ya ahí se atrae a resolver este problema, y para resolver es conocer la sabiduría que explica sobre la realidad, la estructura y su propósito. ¿Por qué entonces hoy en día, contrariamente a los tiempos pasados, cualquier persona puede involucrarse en la sabiduría de la Kabbalah? Porque las personas no habían llegado a esas preguntas esenciales, ¿para qué existo?, etcétera. Porque la humanidad siempre se iba desarrollando y siempre pensaba que la generación siguiente iba a ser mejor que la anterior. Pero ahora llegó a la desesperación general, en donde está la sensación de inutilidad, y entonces ella ya puede abrirse la Kabbalah, porque entonces se usa para el tema resolver el problema de la existencia, y antes no había necesidad. Incluso hubiese parado a la humanidad de seguir desarrollándose. Así mejor hemos desarrollado en una forma egoísta muy rápido, miles de años. Y ahora ya estamos listos para resolver este problema. Y entonces, desde la sabiduría de la Kabbalah, con esta pregunta que está tan ardiente dentro de nosotros, entonces podemos llegar a conocer toda la realidad y sentir y percibir nuestra existencia eterna, antes de nacer en este mundo y después de morirse de este mundo, partir de este mundo, y entonces llegamos a la sensación de una vida eterna y plena. Hay aquí una oportunidad de conocer y saber cómo arreglarnos en nuestro estado actual en este mundo, y también preparar para nosotros una suma de conocimientos especiales, diría necesarios para la existencia en el próximo mundo. Por eso la sabiduría de la Kabbalah le provee al ser humano entrar a una continuidad de su vida a partir de este mundo en el que vive con conocimiento y seguridad y capacidad, así como en este mundo. Así se va a poder arreglar más adelante, después, y vivir su vida hacia propósitos más elevados. Entonces, ¿qué es el mundo siguiente? El mundo siguiente, próximo, es donde existimos por encima de nuestra corporalidad, en donde en este mundo ahora, donde estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, adquirimos más habilidades de percibir y sentir una realidad en una dimensión más alta, más elevada. Es como que podemos ver y sentir y percibir a través del material, fuerzas, deseos, percepciones, sensaciones, alcances detrás de la materia. Así que mientras estamos en el cuerpo, sentimos la vida del cuerpo, y la vida que está más allá del cuerpo, detrás de la materia. Y cuando nos libramos del cuerpo, simplemente existimos
todo este campo que está más arriba de la materia, que se llama campo espiritual, que el hombre las adquiere en este mundo y vive en dos mundos, se puede decir. ¿A la vez? Sí, a la vez, y también cuando deja esta realidad, su cuerpo y lo que ahora podemos sentir, le queda lo que adquirió. El mundo siguiente, de no ser así, si no adquiere, alcanza en su vida al mundo siguiente, entonces también después que deja su cuerpo, tiene que volver a venir al cuerpo para tener la oportunidad de alcanzar la espiritualidad. ¿El estudio de la Kabbalah podría tener algún efecto sobre el mundo o la humanidad? La sabiduría de la Kabbalah lo eleva al ser humano del nivel del odio egoísta, de una actitud egoísta hacia todo el nivel del amor, en donde empieza a tratar bien y a amar a todo el mundo y a todas las criaturas, porque empieza a sentir que este sistema es un sistema integral, conectado, y depende. Todos dependen uno del otro, sin ninguna diferencia de razas, sexo, nada. Y por eso el que se dedica a la Kabbalah se empieza a integrar de todo el mundo, incluirse de todo el mundo. Y por medio de eso, su trabajo interno y el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza que él adquiere, él ayuda al mundo a adelantarse a ese estado bueno. Y hoy que casualmente descubrimos que por un lado estamos tan conectados en esa globalización que estamos descubriendo por un lado, y por otro lado con nuestro ego que estamos descubriendo que nos odiamos uno al otro y no podemos soportar uno al otro, entonces estamos en una lucha interna muy difícil que puede explotar en guerras y terrorismo y toda clase de acciones muy feas para la humanidad. Así que seguro que la sabiduría de la Kabbalah aquí es como una salvación para asegurar que sigamos viviendo una buena vida. Ojalá que lleguemos a eso. Estoy seguro que vamos a llegar. Estamos en un tiempo muy especial, como dijiste, en el que más y más personas se interesan en eso y lo sienten como una necesidad interna. Y eso es casualmente un testimonio confiable que vamos a tener éxito.